buenos días a todos. He preparado una presentación que entiendo que funcionará con este dispositivo, sí. Y mis primeras palabras, como no puede ser de otra forma, es de agradecimiento, en este caso a Cambio 16, representado por Jorge Neri, quien me ha invitado a poder disertar y comentar rápidamente algo sobre lo que he estado trabajando en los últimos años. Y no quiero empezar mi intervención sin tampoco referirme, como han hecho mis antecesores en el uso de la palabra, a mi recuerdo, a mi memoria, mi empatía por las víctimas de la trágica situación de la Dana que hemos vivido en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y Andalucía, pero específicamente en la Comunidad Valenciana. Y permítanme que haga una valoración también a título individual para hacer mi máximo reconocimiento a la figura de sus majestades los reyes, don Felipe y doña Leticia, que ayer quisieron estar presentes en un momento muy complicado, muy difícil, y les digo, en este caso a nivel personal e individual, que a mí me satisface mucho, en este caso, su presencia y su voluntad de estar presente en los momentos de complicaciones y difíciles. Y vengo a hablar de algo sobre lo que se ha hablado mucho en los últimos años, que vamos a hablar mucho más en los siguientes, que es algo que es unas siglas que se están utilizando sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad continua, constante y diariamente, y que son parte de ese cambio, de esa sostenibilidad de la que hoy vamos a hablar esta mañana y de la que en este caso Jorge, con su sexta edición de su congreso, quiere poner de manifiesto para que entre todos la multipliquemos y seamos parte activa de ese cambio que necesitamos. El SAF. ¿Qué es el SAF? Es un proyecto hecho realidad. SAF son las siglas de Sustainable Aviation Fuel. Son los combustibles sostenibles de la aviación. Es todo aquello que nos permite a todos, yo llegué ayer de madrugada aquí a Madrid, movernos en un avión, en un combustible, o mediante un combustible, que va a ser progresivamente sustituido por lo que utilizamos ahora, que es el queroseno, y en este caso por un combustible producido a partir de materias primas, mayoritariamente vegetales, de muchos ámbitos. Puede ser biomasa, lo que conocemos como los biocombustibles, pueden ser derivados de lodos, pueden ser derivados de algas, pueden ser derivados de cualquier tipo de estructura vegetal que una vez modificados y tratados tecnológicamente van a ser directamente filtrados, dirigidos y vertidos en un depósito. Esos biocombustibles, que proceden de muchos orígenes, también se pueden utilizar mediante determinadas sustancias con la aplicación de determinados medios energéticos, las energías renovables y también la energía nuclear. Son los denominados combustibles sintéticos o e-fuels. ¿Por qué es importante? Porque si queremos apostar realmente por la sostenibilidad, debemos generar mecanismos, debemos generar productos, debemos generar tendencias, debemos generar compromisos, pero debemos generar hechos reales. Y ese hecho real es la sustitución, como digo, de un queroseno porcentualmente progresivo por los Sustainable Aviation Fuels, los combustibles sostenibles. En el sector de la aviación, en torno al 2 o el 3%, el sector de la aviación es el responsable de la emisión de los determinados gases nocivos, CO2, a la atmósfera. El 2-3%. Los combustibles son hoy el mayor potencial precisamente si queremos generar la descarbonización que el sector necesita. Y no existe nada que no sea eso. Este es el tercer acto que se hace en pro de la sostenibilidad del sector aéreo. Los dos primeros eran simplemente medidas disuasorias, los impuestos. O actuamos mediante impuestos con los ETS, que era un pago por impuesto por emisión, o bien subimos el precio del queroseno. En cualquier caso, lo que hacíamos es subir el precio para condicionar tendencias, pero quien al final condicionaba eran los bolsillos de todos, porque obviamente los operadores lo que van a hacer es repercutir continuamente el precio de los intermediarios en el bolsillo final, en este caso del turista, por ejemplo, porque va muy vinculado al turismo. ¿Qué es lo único que realmente sirve? El SAF, los combustibles, porque no ponemos medidas impositivas, sino que lo que hacemos es sustituir un combustible por otro. Esa es la bondad del SAF. Para eso es una frase que dijo el vicepresidente Timmermans de la Comisión Europea cuando ya estábamos en vías de aprobar el SAF. Es decir, el Refuel Aviation estamos dejando claros cuáles son los objetivos ambiciosos para los SAF y la iniciativa es básica para ayudar a la aviación, al sector de la aviación, reducir su huella de carbón y acelerar hacia el futuro verde mientras mantenemos la conectividad y la economía.
porque lo que no podemos hacer es actuar en contra de la economía y la conectividad. Por eso sale la normativa de Refuel Aviation, que es el nombre que define el reglamento. Voy a pasar muy rápidamente porque es un rollo patatero el tema legislativo, pero al menos para que sepamos por dónde va la cosa. Esa iniciativa tiene el objeto de acelerar la producción imprescindible, el suministro básico y necesario y sobre todo el uso. ¿En qué consiste la normativa para la que explico eso? Que la intención de ser un peñazo para que veamos para dónde vamos y cuál es el compromiso que tenemos que adquirir todos. Necesitamos normas comunes en la Unión Europea para que todos tengamos las mismas competencias, que todos los proveedores puedan suministrar el SAF y sustituyamos el queroseno y, sobre todo, el objetivo final es el estimular el mercado por sustitución, no por imposición, porque las cosas impuestas no suelen funcionar, pero si le damos los mecanismos y, sobre todo, una transición justa con el sector, seguro que llegamos. ¿Dónde se aplica el reglamento? En todos los aeropuertos, obviamente, en aquellos que tienen más de 800.000 pasajeros o aquellos que son de carga con más de 100.000 toneladas y también las aerolíneas que tengan más de 500 vuelos o 52 toneladas de carga. Sigo repitiendo eso simplemente para que nos hagamos un poco idea de por qué es tan importante esa transición, que identifiquemos los objetivos para luego saber los logros. Y esta es toda la cronología que también me voy a evitar rápidamente cuando empiece en el año 2021, cuando la aprobamos en los trílogos y entra en vigor el 1 de enero del 2025. A partir del 1 de enero del 2025, todas las compañías aéreas, absolutamente todas las compañías aéreas, todos los aeropuertos, absolutamente todos los aeropuertos, todos los operadores logísticos, absolutamente todos los operadores logísticos van a estar vinculados al uso del SAF, en este caso por normativa europea. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, yo fui el reporter. ¿Qué significa esto? Simplemente es el ponente, es el legislador, él es el que hace posible que esa normativa salga adelante. ¿Cuáles son las repercusiones y lo más importante? Claro, si nosotros queremos utilizar un combustible sostenible, lo más normal es que digas, bueno, vale, pero ¿eso cómo se hace? ¿Eso de dónde sale? ¿Eso cuánto cuesta? Porque si lo queremos hacer, bueno, lo típico, apruébalo tú y lo paga el otro, pero al final nos viene a nuestro bolsillo. De lo que se trata es de poner de manifiesto la perfecta colaboración público-privada entre lo que es la aparición de una legislación y todos los actores que dependen directa o indirectamente de los legisladores, es decir, de los políticos de turno. Y de lo que se trata es de que seamos capaces de que, independientemente de quién gobierne, sobre todo en Europa, en los próximos 25 años, en los próximos 50 años, que no haya cambios legislativos, que todo aquello que se haga, y en este caso que hicimos juntos, lo hagamos de la mano. El sector privado, que es el que tiene que desarrollarlo, y el sector público, que es el que quiere legislar y, sobre todo, el que va a desarrollar todo ello. ¿Y por qué digo esto? Los mecanismos de flexibilidad son los que nos permiten que luego ese queroseno que va a ser sustituido por un combustible sostenible, que es el que va a ser utilizado, el principio, lógicamente, va a ser mucho más caro, porque diremos, ¿quién lo va a fabricar? ¿En base a qué se desarrolla? Pues en base a una normativa que nos permite una aplicación flexible a lo largo del tiempo. Porque si lo ponemos hoy y lo aplicamos mañana, no existe combustible sostenible. Necesitamos una pauta progresiva para la aplicación. Y por eso sale toda la normativa que nos permite que en el año 2025, 1 de enero, solo el 2% sea necesario la aplicación de los combustibles sostenibles, en el año 2030 el 6%, en el 35 el 20%, hasta el año 2050 el 70%. Los números en rojo son el SAF, son los combustibles sostenibles, y lo rojo, el negro, perdón, y lo rojo hace referencia a los combustibles que van a ser los e-fuels que hemos dicho que son de origen sintético. ¿Cuál es la oportunidad para todos nosotros, para España y para el ámbito de la sostenibilidad? Que España puede ser realmente el verdadero hub logístico para la producción de SAF en toda Europa. Que España, por sus condiciones de sector primario, por sus condiciones de redes de producción de sistemas de energía alternativa, por lo que es digamos, la expansión que la aplicación del producto puede hacer, es el país que sin duda puede ser el más beneficiado y el verdadero hub operativo y logístico en esa producción de SAF. Por lo tanto, ¿cuáles son los próximos pasos? España debe cubrir la demanda de SAF que se estima en 5 millones de toneladas, según el último estudio de PricewaterhouseCoopers, para el año 2050. Para ello es necesario dotar entre 30 y 40 plantas de producción de SAF, que son las que nos van a permitir desarrollar el combustible sostenible.
y las posibles medidas de apoyo nacional son imprescindibles. Aquí no hablamos de colores políticos, aquí no hablamos de ideología, simplemente de compromisos con la producción de un combustible en el cual el depósito es el mismo, lo único que hay que hacer es sustituir la bomba de queroseno por la bomba de SAF en el mismo depósito. No hay que hacer modificaciones en la ingeniería del avión y todo eso nos va a reducir las emisiones hasta el máximo posible, en este caso reduciendo la producción hasta la eliminación del dióxido de carbono, la decarbonización total. ¿Dónde interviene en este caso el Foro de Aviación y Turismo que tengo el honor de presidir? Nosotros en los últimos años hemos analizado perfectamente cuál es el impacto real de hablar en este caso, de la transición energética, de los combustibles sostenibles, de la sostenibilidad. La aviación y el turismo están absolutamente ligados. No hay turistas prácticamente sin aviación. El 80% del movimiento turístico, no solamente en España, en Europa, sino a nivel mundial, se produce mediante el uso de la aviación. No es bueno ni es malo, simplemente es la realidad. De lo que se trata es de que disminuyamos al máximo la huella de carbono. La huella del carbono solamente se puede reducir no impactando a los bolsillos, sino impactando a los depósitos, sustituyendo, como digo, el queroseno por el SAF. Pero para ello tiene que haber seguridad jurídica a la hora de que esas inversiones se puedan realizar. Si el político de turno le dice al sector, haz esto para que luego te cambie la normativa, va a ser realmente complicado. Pero si existe, en este caso, una estabilidad en el tiempo, en la legislación y en el desarrollo de la producción industrial, eso sí que es posible. Yo me acuerdo perfectamente en ese compromiso tan intenso que algunos teníamos para que el SAF se produjera y que finalmente se produjera, había una ponencia, ponía José Ramón Bausaf. Se quedó con el Bausaf y cuando muchas veces voy a algún foro me quedo con el Bausaf por el SAF en lugar de ese compromiso, ¿no? por anecdótico de cómo nos tenemos que comprometer. Este foro lo que permite es analizar todos aquellos sectores, todos aquellos ámbitos que impactan directamente en la sostenibilidad desde el uso de cualquier sistema de transporte. En este caso hablamos obviamente de la aviación, pero también en el caso del tren, en el caso de la multimodalidad. Es un concepto absolutamente imprescindible que vamos a escuchar continuamente. ¿Por qué? Nadie entiende que hoy no podamos coger un avión, aterricemos en una terminal, cojamos un tren, lleguemos a otra terminal, utilizamos un autobús y llegamos directamente al final a coger un rentacar, un coche. Eso no es algo del futuro, es algo real. De lo que se trata es de analizar los sistemas de movilidad, de multimodalidad, de sostenibilidad, todo aquello que permite poner de acuerdo y en torno a una misma mesa aquellos sectores que de otra forma no lo harían y que lo hacen individualmente. Nosotros desde este foro hemos conseguido poner en la mesa al sector de la aviación, a las compañías aéreas, representadas entre otros muchos por IATA. Hemos puesto en la mesa al sector al colectivo de los aeropuertos, que en este caso son los que van a hacer la distribución, a los operadores logísticos, como es el caso de AENA, a los productores de combustibles, porque sin ellos va a ser complicado tener algo en común. Hemos puesto de acuerdo también al sector ferroviario, en el caso, por ejemplo, de IRIO. Hemos puesto de manifiesto, y la Unión, de caso también a la Comisión Europea, pero también a todo el sector de la hotelería y hostelería. Es decir, hemos puesto en torno a la misma mesa a todos aquellos agentes, a todos aquellos actores, yo soy farmacéutico, soy boticario, hemos puesto todos los principios activos y todos los excipientes para hacer la mejor fórmula de manera que sea aplicable en cualquier ámbito y aspecto donde todos y cada uno de los agentes que intervienen puedan decir lo que opinen para que entre todos lo hagamos posible. No podemos hablar de sostenibilidad si no implicamos a las compañías de transporte. No podemos hablar de sostenibilidad si no implicamos a los productores de los combustibles. No podemos hablar de sostenibilidad si no implicamos al sector hotelero y al hostelero. No podemos hablar de sostenibilidad si no aplicamos a los operadores logísticos. Bueno, podemos hablar, pero no será eficiente. Perderemos el tiempo y, sobre todo, lo más importante, lo que a mí me motiva, generemos decepciones. Bastantes decepciones tenemos hoy en día como para perder tiempo, dinero y para pensar en todo aquello que nos supera. De ahí la importancia de que en este caso foros como estos nos permitan trabajar de una manera horizontal, absolutamente transversal y en la perfecta definición de lo que es
el ejercicio de la colaboración público-privada. De lo contrario, simplemente sería imposible. Hablaríamos, convocaríamos, haríamos rueda de prensa, teníamos a gente que nos apoyaría, pero quedaría en nada. Por eso, las prioridades de nuestro foro son los desafíos actuales de la implementación de las barreras tecnológicas, las oportunidades para la innovación y la colaboración, el impacto en la industria, la evaluación de las iniciativas gubernamentales, porque se genera y se desarrolla el verdadero libro blanco. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de libros blancos? Infinitas. El libro blanco está muy bien, es algo que tiene que ponerse negro sobre blanco, pero los libros blancos que verdaderamente son efectivos son aquellos que se realizan entre todos para entre todos llevarlos a cabo conjuntamente y ponerlos encima de la mesa de las diferentes instituciones, administraciones, para que al menos sepan por parte de lo privado qué es lo que se necesita para llevar a cabo y que lo privado sepa por parte de lo público en qué necesitan su partición para que también pueda ser posible. Con eso, señoras y señores, acabo mi intervención simplemente decirles o diciéndoles que la sostenibilidad es un concepto que nos implica a todos, que no puede ser que nos llenemos la boca de sostenibilidad por parte de ingenieros, por parte de desarrolladores de productos y no impliquemos al primer eslabón. O que hablemos solamente con el primer eslabón y no impliquemos a los diferentes estratos o peldaños de la escalera. La sostenibilidad somos todos, pero para eso necesitamos entender cómo funciona y hasta qué punto nos implica. Es lo que yo brevemente, gracias a la invitación de Jorge, he tenido la oportunidad de hacerle llegar. Comprometámonos realmente, visualicemos de qué forma y de manera podemos ser realmente partícipes en la sostenibilidad. Yo creo en la iniciativa público-privada, la he defendido y he trabajado en ella durante casi 30 años, pero también les digo una cosa con total sinceridad y la máxima humildad. Dejemos de llenarnos la boca con palabras, demos pasitos adelante y, como se decía aquella frase, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con alguien y ve bien acompañado. Y es lo que estamos hoy haciendo aquí en Cambio 16. Gracias, Jorge. Enhorabuena y muchas gracias por su atención. Gracias.